Pedro Aleart emocionó aparte de la opinión pública cuando ayer, en su noticiero en Rosario, contó esto. Mírenlo. El año pasado denuncié a mi padre por violencia intrafamiliar. Mi padre ha sido violento en todas sus formas, físicamente, psicológicamente y emocionalmente. Nos ha aterrorizado a todos los integrantes de mi familia, a mí incluido. La denuncia la hice junto a mi hermana, yo soy el mayor de 3, la hice junto a mi hermana menor. Y una jueza, la doctora Galeto, le dictó la prohibición de acercamiento. Lo que buscábamos era que mi hermana pudiera estar un poco más tranquila, porque cada vez que se lo cruzaba a mi padre en cualquier circunstancia temblaba de miedo. Yo soy testigo de eso. Pálida, terror, ataques de pánico. Mi padre, además de violento, abusó sexualmente de mi hermana, desde sus 3 años en adelante, siendo él HIV positivo. Es decir, que mi padre abusó de su hija, de su propia hija, desde los 3 años con SIDA. Gracias, Juan Pedro. Un placer estar acá. Gracias por venir. Mirabas al piso, ¿no? Sí, se me mueven muchas cosas. ¿Cómo se llama tu papá? Pedro. Pedro. ¿Le decías papá? En una época sí. Pero después ya corté vínculo. Hace mucho tiempo, 10 años más o menos, decidí cortar vínculo porque había situaciones, cosas que no me gustaban y me hacían sentir mal. Y decidí alejarme. Y con el tiempo empezó a salir toda esta atrocidad. Antes que nada, tenés mucho huevo, hermano, ¿eh? Muchas gracias. Tenés mucho huevo. Me costó mucho. Fui venciendo miedos en todo esto. Tenía terror, primero, a hacer la denuncia. Me costó muchísimo, primero, a ser consciente de todo esto, a aceptarlo, a asimilarlo. Después hacer la denuncia. Una persona conocida en Rosario por mi trabajo, hombre. Después ir a las audiencias, enfrentármelo en las audiencias al abusador, que es mi tío, sí, aclaro, porque por un lado mi padre abusó de mi hermana, era violento, todo lo que acaban de escuchar, pero mientras todo eso pasaba, un tío abusaba de mí y de mi hermana. Digo, mi hermano en su declaración en la justicia declara los mismos hechos que me hacía a mí. Todo esto era lo que pasaba. ¿Qué edad tenías? Desde 7 años en adelante. ¿Durante cuánto tiempo? Mucho. Muchas veces y de diferentes maneras. Esto también es válido y muy valioso decirlo. No lo voy a contar, pero hay distintas formas de abusar sexualmente a una persona. Distintas formas. Y ahí los abusadores son embaucadores, te engañan, te hacen creer que es un juego, te hacen creer que te están haciendo bien y en realidad te están cagando la vida, te están dañando como nadie en la vida. En general actúan así, mi padre actuó así y esta persona, este tío conmigo, actuó así también. Era todo joda, todo broma, todo a modo de chiste, todas las conversaciones sexualizadas. Y por eso también cuesta tanto después a ser consciente, porque desde los 7 años te confunden. ¿Cuándo pudiste dimensionar todo esto? Fue todo un proceso, aunque empezó a aparecer todo de golpe. Primero, yo estuve muy distanciado de mi padre, mis hermanos durante un tiempo estuvieron muy manipulados. Mi padre, como todos los abusadores, son psicópatas, manipuladores. ¿Los pudiste agarrar del cogote alguna vez o no? ¿Te dieron ganas? Sí. Cuando mi hermana cuenta que había abusado mi padre de ella delante mío, yo tenía entre 12, 13, 14 años, y cuando mi hermana me cuenta, digo, esto es verdad, esto pasó, esto es así, y empecé a recordar, y ahí en ese momento dije, qué ganas de... ¿Cómo me hubiera gustado? Yo no tenía herramientas, era un nene. ¿Cómo me hubiera gustado como hermano mayor actuar?
O sea, hacer algo. En ese momento me hubiera gustado agarrarlo del cuello. Después hubo otro momento, ya cuando sabíamos, primero mi padre era HIV positivo, no sabíamos, nos enteramos después de, toda la familia lo sabía, salvo nosotros tres, mi hermano y yo. Nos enteramos de eso, después de presionar, y apenas sale eso, empiezan a salir los abusos a mi hermana. ¿Tu hermana cómo está? Y hubo una reunión. Te respondo a la pregunta del... Sí. Y hubo una reunión en la que fuimos a mi padre y le dijimos, plena pandemia, 2020, plena pandemia. Y le dijimos, le dije, sabemos que abusaste a mi hermana temblaba. ¿Se lo dijiste vos? Sí, y fue muy violento todo. ¿Te miró a los ojos? Muy, muy violento. Sí, me miró, pero fue muy, muy feo. Y ahí casi nos fuimos a las piñas. De hecho, se terminó yendo de la reunión. Mi hermana ahí le pudo decir que la había abusado. ¿Tu hermana cómo está ahora? Y eso que lo diga ella, yo por lo que vi fue que fue mejorando de a poco. ¿Qué edad tiene tu hermana? 29. Pero prefiero hablar de... Sí, de tu caso. De mi caso. ¿Y Daniel? Esto. ¿Daniel? Sí, no, ¿tu tío cómo se llama? El que abusó de mí. Sí. Elvio. Uh-huh. ¿Y con él pudiste hablar? Yo en el 2021, cuando hice consciente de esto, lo cité en un bar, en Rosario, Franci Mendoza, y ya haciendo conciencia, sabía que todo esto había pasado, lo cité en un bar y le dije, ya soy consciente que abusaste de mí y de mi hermano, y la vas a pagar. Y se lo dije en la cara. Y con el tiempo, un año me llevó, después de ese episodio, un año me llevó a hacer la denuncia penal. Y ese hijo de puta está libre, ¿no? Está libre porque... ¿Está libre? ¿Cómo está libre? Sí. Mi denuncia penal y otra denuncia penal. Sí, de una alumna, ¿no? De una ex alumna de la Escuela Integral de Fisher, donde daba clases. Directivo, además. O sea, este hijo de puta estaba al frente de alumnos. Sí. Docente universitario, director del área de formación docente de la Facultad de Medicina. O sea, formaba hasta ayer, formaba a los docentes de los futuros médicos de Rosario. Recién ayer, después de hablar, tenía 2 denuncias penales por abuso sexual y corrupción de menores. Recién ayer, después de que yo hablé, el rector de la universidad lo desplazó. Cuando esa reunión que te digo, que la tuve en un bar, y le dije que la iba a pagar, él me dice, tengo amigos importantes en la universidad que me van a ayudar. Y resulta que en todo el proceso judicial, los 2 abogados que tuvo fueron docentes universitarios, eminencia universitaria. Digamos, son hechos. Ahora, ¿y una trama de complicidad dentro de la familia o no? Porque, sí, si no... Sí, ellos no eran hermanos de sangre, ¿sí? ¿Quiénes? Sí, tu tío y tu papá. No. Era tu tío político, ¿no? Exacto, el esposo de una tía, hermana de mi padre. Pero es que sí, para que esto ocurra, tiene que haber complicidad de algún tipo, inconsciente. Yo a mis padres le dije cuando tenía 12, 13 años que algo estaba pasando, ¿no? ¿Vos le contaste a tu papá? A mi madre, que algo estaba pasando. Mi madre se lo contó a mi padre. Que algo estaba pasando con mi tío, que me estaba enseñando educación sexual, hechos en ese contexto. Y yo seguí yendo a la casa de mi tío, seguí siendo abusado, mi hermano también, no hicieron nada. Mi padre abusando, situaciones de abuso a mi hermana, delante mío, y de mi hermano. ¿Vos viste cómo abusaban a tu hermana? Y de mi madre, sí. ¿Y tu mamá también vio cómo...? Por eso digo, todo era un juego. ¿Tu mamá también vio cómo abusaban a su Sí, hija? hay distintos tipos de abuso sexual, claro. Pero la situación era que mi hermana gritaba. O sea, no le gustaba lo que estaba pasando. Y no, claro. Y lo que nos hacían creer era que estaba loca, que era exagerada. Y éramos chicos, 12, 13 años. Por eso digo, si no hay complicidad, que si eso no es complicidad, ¿qué es?
nunca sintió que esto estaba pasando, nunca. ¿Tu mamá vive? Sí, corté vínculo también. Me costó mucho con mi madre, pero decidí cortar vínculo hace unos años cuando vi que era responsable también y que no reaccionaba. Para vos, tu mamá fue cómplice de todo esto. Víctima, primero. Mi padre fue muy violento con todos. Las discusiones en mi casa eran permanentes. Todavía tengo las discusiones ¿Gritos en la cabeza, y golpes? gritos, cosas rotas. La he visto a mi madre desmayada, desmayándose, Sí. y mi padre viniendo del fondo de la casa, levantándola y diciendo, esta mujer está loca, y había un montón de cosas de fondo. Yo pensé que estaba muerta y nunca nos dieron ningún tipo de explicación. Así un montón de situaciones violentas dentro de mi casa. Y tu mamá, al ser víctima de violencia de género, ¿sí? ¿Se terminó transformando? Mi mamá, además de víctima, ha sido cómplice, de alguna forma. Lamentablemente. Y es muy doloroso. Porque ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu vieja? ¿Le digo a tu mamá? No sé. No, con mi mamá. ¿Le digo así o no? ¿A quién? ¿A tu mamá? ¿Le digo mamá o no? Sí, no tengo problema. La última vez que hablé con mi madre o con mi padre. ¿Con cuál de los dos? Con mi padre hablé el año pasado. Yo había cortado vínculo, pero necesitaba decirle un montón de cosas. Entonces lo citaba en un bar, iba y le decía todo lo que... Yo le dije todo lo que necesitaba decirle. Que había abusado de mi hermana, que había sido un violento, que nos había aterrorizado a todos. Se lo dije todo. ¿Y qué te respondió? ¿Y en qué contexto? La culpaba a mi madre. Siempre la culpa en otro. Siempre la culpa era del otro. Nunca se hizo cargo de nada. Después de que vos ayer, yo dije huevos, qué sé yo, no sé, algún profesional lo dirá de otra manera, entereza, valentía, resumí de esa manera. Enfrentaste a las cámaras, vos todos los días haces un noticiero muy visto en Rosario. Te cuento una intimidad. Ayer estábamos almorzando con Luis Novarecio y Luis me cuenta, estoy estremecido por esta historia. Luis, por lo que entiendo, te valora, te quiere, te admira mucho a vos y a toda tu familia. Luis me abrió la puerta de los medios. En realidad sí, me ayudó mucho para entrar hoy al Canal 3, de 2 a 14. Él fue el que me hizo entrar a la empresa. ¿En qué momento decidiste? Yo estoy muy agradecido, sí. ¿En qué momento decidiste? Che, lo cuento. No aguantaba más, pelado. ¿No aguantabas más? Es que empezaba a acumular las injusticias de la prescripción, que es una mierda. Que te digan que lo que me dijeron los jueces, un juez en particular, literalmente está grabado en las audiencias, está en los escritos judiciales, me dijo, todo lo que está contando es creíble y fundado. Pero el delito está prescrito. Creíble y fundado quiere decir, o sea... Sí, sucedió. Pasó y hay pruebas, porque presenté un montón de pruebas, pero está prescripto. Y está libre, y lo dejaron libre. O sea, tu tío jamás va a ir en cana. No lo sé. No sé. Bueno, por tu caso, por lo menos. No lo que sé. estás contando. La idea es que sí. Seguir hasta las últimas circunstancias. Y cuando vos a tu papá le contás que lo van a denunciar, ¿qué hizo tu viejo? ¿Le contaste cómo fue? No, yo no le conté que lo íbamos a denunciar. Ah, ¿cómo fue? A ver. No, yo le insistí mucho a mi hermana para que hagamos la denuncia por violencia intrafamiliar. Discutimos mucho, la hizo. Eso, una jueza le dictó la prohibición de acercamiento a mi padre. Para eso, es decir, para que mi hermana pudiera estar más tranquila, ¿no? Porque, te digo, temblaba, pálida de miedo. ¿Cuánto hace esto? No, estos años. Ahora. Entonces la prohibición de acercamiento lo que hace es que si vos entrás a un bar y está esa persona, el abusador o el violento, se tiene que ir. Sí. Y si se queda, comete un delito. Exactamente. Entonces, bueno, le daba una herramienta para que ella esté más tranquila. Hicimos la denuncia por violencia intrafamiliar, pero la cosa era demasiado grave. Y entonces le seguí insistiendo para que haga la denuncia penal. Y me dice, bueno, los recursos económicos hay que tenerlos también, porque hay que hacerse cargo de los honorarios de los abogados. Y bueno, sí, claro. Digo, tengo plata ahorrada, no hay nada más importante que esto. Hagamos la denuncia penal, por favor, te lo pido.
hizo la denuncia penal. Yo me hice cargo de los honorarios de sus abogados en diciembre del año pasado. Y bueno, hace 3 semanas mi padre fue notificado de esto y decidió quitarse la vida, se suicidó. No quiso enfrentar lo que le esperaba, que era una condena. Qué cobarde, ¿no? Penal o social. Es que sí. No te jode que le diga cobarde, ¿no? Pero que yo le pregunto a la gente que está en casa, ¿no? ¿Vos sos papá? Sí, 2 nenas tengo. ¿Vos le harías una cosa así? O sea, que no te entra en el mate, pelado. No te entra en la cabeza cómo un padre puede abusar desde los 3 años a su hija. No es racional, No, no. ¿Cómo no te entra en la cabeza? Es cuando te dijeron que se pegó un tiro. Ajá, no sé. No sabes. No sé cómo. Se suicidó en Mar del Plata, ¿no? Ujú. Y cuando te enteraste, ¿qué sentiste? ¿Sentiste alivio, bronca? ¿Qué? Fue muy impactante. Muy impactante y ¿Qué dijiste? fue triste, fue muy triste también al mismo tiempo, ¿no? Fue muy, muy triste. Pero después entendí que en realidad mi padre había tomado esa decisión cuando empezó a abusar de su propia hija desde los 3 años con SIDA. Ya, ¿cómo puede convivir con eso adentro? No hay vuelta atrás. Yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero calculo que del momento que haces eso, convivís toda tu vida con esa situación abominable. Para mí mi padre estaba muerto en vida. Tu hijo estaba muerto Ujú. en vida. ¿Y tu viejo tenía una vida social, aceptada? Médico, persona? cardiólogo. Sí. Como todos los Un tipo reconocido. Rosario es una ciudad como la mía, como La Plata, donde todo el mundo medianamente se conoce. Sí, pero reconocido. Los abusadores lo que hacen es parecer que son Claro. reconocidos o eminencia Sí. en algo. Y no, lo hacen porque se sienten tan poco. Tienen 2 caras. Exacto. Un monstruo Y en para- la intimidad y hacia afuera una Claro, persona para afable, que nadie empática, se diera cuenta, ¿no? Mi cercana. tío, por ejemplo, directivo de la Escuela Sí. Integral de Fisherton, director del área de formación docente de la Facultad de Sí. Medicina, directivo del Centre Catalá, cargos para parecer que tiene poder. Sí. ¿Cómo hiciste vos para convivir con todo esto durante tanto tiempo? ¿Es algo que tenías adentro? ¿Cómo hiciste? ¿Quién te ayudó? ¿Tu familia, tu pareja, tus amigos? Bueno, al principio que no sabía todo esto tenía síntomas, mucha ansiedad, estaba muy ansioso y tenía muchos altibajos en mi estado de ánimo, estaba muy contento o estaba muy triste, de hecho así empecé terapia sin saber de todo esto y bueno, empezó a salir y cuando yo lo hice consciente fue terrible. ¿A quién es la primera persona que se lo contaste? A mi psicoanalista, María Fabiana Ferroni, que le mando un beso grande que me salvó la vida. Me salvó la vida. ¿En qué año fue esto? 2021. Ayer nomás. Sí. Empecé a hacerlo consciente, aceptarlo, asimilarlo. O sea, porque conviviste una vez- más de una década con esto dentro tuyo. Sí, sin ser consciente de que todo esto había pasado. ¿Tu ser trataba de ocultarlo inconscientemente? Es que los mecanismos de defensa de una persona, vos, yo, cualquiera que está en casa, los que están acá, los mecanismos de defensa, el olvido, la negación, hacen que cuanto más doloroso es la situación, el trauma, cuanto más grande es el trauma, más difícil es que salga a luz del inconsciente, de la represión en el inconsciente. Eso se lo pueden preguntar a cualquier psicólogo, psicoanalista, porque lo que hace el mecanismo de defensa es defenderte. ¿De qué? Del sufrimiento que implica enterarte, hacer consciente que fuiste abusado. Y yo entré en depresión, angustia, una crisis de angustia terrible. Joana Don, que es mi pareja y el amor de mi vida. Enfócala a Joana, compañera nuestra. Yo trabajé con ella, estuve en el norte, trabajé con ella. Enfócala, la está acompañando, es periodista muy conocida en Rosario y bueno, trabaja en el Canal América, ¿no? Joana lo está acompañando acá. Sí. Me ha visto muy mal, me ha levantado del piso literalmente. Se ha despertado con mis pesadillas. Joana sabía todo esto. Es obvio. Sabía y me acompañó y me empujó para adelante. Me sostuvo. Ella, mi psicoanalista, amigos. Un grupo muy pequeño de personas, pero muy, muy sanas y muy valiosas. Empecé karate en el medio porque necesitaba saber cómo defenderme. Y esa persona, mi maestro de karate, se transformó como en un padre para mí. Vos me preguntabas al principio si me podía decir que era mi padre. ¿Cómo se llama el maestro de karate? Sebastián Naval Hernández, le mando un abrazo grande. Seba. Sí.
como un padre, me ha ayudado a confiar en hombres. Bueno, yo me costaba confiar, ¿cómo voy a confiar si yo confié en mi padre, confié en mi tío y me cagaron los dos? ¿Cómo sigo de chiquito? ¿Cómo confío en...? Ayer entraste al canal, laburamos lo mismo. Seguramente vos laburás mejor que yo, pero laburamos de lo mismo. Vos tenés un noticiero muy visto, el más tradicional, por lo que tengo entendido, de Rosario. Entraste ayer al canal... De 12 a 14, sí. De 12 a 14. Entraste ayer al canal... ¿Hablaste con tus productores? ¿Hablaste con alguien? Sí, el día anterior ya estaban al tanto. Estaban al tanto. Pero ahora saqué todo y empecé a hablar. No sabían mucho. Yo fui muy cerrado también para contarlo. Prefería hacerlo de esa manera. Algunos compañeros sabían, amigos muy pocos. Y bueno, ya cuando mi padre se suicida, que hace comentarios en redes sociales, dije, ya está, esto es demasiado, hablo y... ¿Y con tus hermanos lo hablaste o...? Yo les avisé. ¿Les avisaste? Y bueno, cada uno tiene su forma de procesar y llevar adelante todo esto. Entiendo cada una de las posturas. Pero pasa, vos sos un tipo público, además. Claro, somos hijos de un mismo padre violento que nos decía, lo que pasa en casa queda en casa. Mirá. Y resulta que pasaba todo esto. Un mandato para que nadie hable, ¿no? Para que no saliera a la luz. Lo que pasa en casa, queda en casa. Por lo tanto, mucho miedo, terror, y yo también lo tuve, porque para hacer la denuncia, para hacerlo público, yo también tuve miedo a un montón de cosas, y los entiendo. Pero los entiendo. ¿Miedo a qué? Un montón de fantasmas. ¿Sí? El que dirán. El que dirán. Y la vergüenza, digamos. Cosas que son inimaginables. ¿Pero qué dirán que la vergüenza? Puedo perder el trabajo. ¿Cómo? ¿Qué sé yo? Puedo perder el trabajo. Un montón de cosas que no tienen sentido. Afortunadamente, tengo la suerte de ser la imagen de varias empresas en Rosario. Y tenía miedo de perder eso. Tengo un contrato y tenía miedo. Y nada que ver. Le mando un abrazo a Gabriel Redolfi, dueño de MSR, de una constructora. Y yo tenía miedo de perder eso. Entre un montón de otras cosas. Y nada que ver. Pero son miedos que aparecen porque el miedo es enfrentar. ¿Cuándo dejás de ver a tu papá y a tu tío? A mi padre de hace 10 años. Y a mi tío empecé a poquito a alejarme, de poquito a poquito, hasta que esto se hizo consciente. ¿Y tu tío tiene hijos? Sí. 2 primas que intenté hablar, les mandé mensaje, no quisieron hablar. O sea, tenés 2 primas que niegan. Las entiendo igual porque es muy difícil hacer consciente y aceptar que tu padre es lo que es. Bueno, no la juzgo, qué sé yo. Bueno, por lo que estás contando, tu padre era un violador también. No, No, tu papá también era un violador. Para tus primas tienen un padre violador. Sí, que es mi tío. Que es tu tío. Y vos también tuviste un padre, también tuviste un padre, bueno, abusador. Ah, sí, claro. A eso digo. Sí, sí. ¿Y no tenés relación con ellas? No. Corté vínculo con toda la familia. Yo quiero que esto ayude a mucha gente. Hay gente que no puede hablar. Los abusos sexuales en intrafamiliares son muy difíciles de salir de ese círculo. Hay mucha perversión, hay mucha manipulación, mucha psicopatía, muchas cosas toda dada vuelta, todo tergiversado. Es muy difícil de salir de ahí. Y es muy difícil de denunciar. Entonces, quiero que a partir de esto, yo lo decía ayer, a los hombres, las mujeres nos han dado un ejemplo de valentía espectacular en estos años. Empezaron a hablar, a denunciar. Háganlo también dentro de las posibilidades con pruebas, ¿sí? Yo presenté 3 informes psicológicos, el test de Rorschach. Pero hablen, cuéntenselo a sus amigos, a sus mujeres. Yo sé de hombres que han sido abusados, que no se lo contaron a sus mujeres, a sus hijos, a sus amigos, ni siquiera a sus psicólogos. Hablen, porque es el único camino para sanar. Juan, me imagino vos sos un tipo súper conocido, súper popular en Rosario. No sé, después que contaste esto, ¿te llamaron otras personas que fueron víctimas? Sí, y a Joana le llegan un montón de mensajes también, a mí también.
Y todo el tiempo, ahora con todo esto, que es mucho, Sí. no puedo responder lo que quisiera responder, pero ya voy a responder. Sé que hay gente que se va a animar, que se está animando, y bueno, ayudar a eso es un montón. Y que se termine esta mierda de la prescripción. Que este delito sea imprescriptible. Pero es inconcebible que en Argentina tengamos Coincido plenamente los abusos contigo. sexuales infantiles y corrupción de menores, como es este caso, que te digan que está prescripto. Juan, Por la fecha del calendario, sí. como dice mi abogado Fernando Soto, que es un honor para mí que Fernando sea mi representante. Los jueces se fijan en el calendario y dicen, no, esto pasó, pero pasó en esta fecha. No. Juan, te quiero decir varias cosas. Primero, gracias por haber venido. ¿Te sentiste cómodo? Sí, muchas gracias. No, por favor. Ahí tenés una cámara, ya la agarraste, ya la tuviste. No sé, ¿le querés decir algo a tu tío o no? No, ya le dije todo. Ya le dijiste de todo. Ya está. ¿Tenés hijos? No, pero voy a tener. Ahora sí. Con todo esto más aliviado, esto me generó un alivio muy grande, muy grande. Y ahora sí puedo pensar en traer a alguien al mundo. Con todo esto adentro mío no podía ni ocuparme de un niño. Necesitaba ocuparme primero de mi niño dañado y ahora sí, en algún momento es la idea y disfrutar de la vida plenamente. Haberme sacado este peso de encima me ha hecho muy bien, por lo menos en las primeras 24 horas y espero que siga así. Quiero agradecer yo toqué muchas puertas para que me ayuden. La justicia me dio la espalda, muchas puertas, ¿viste? Y nadie reaccionaba. ¿Tiene la nadie espalda podía por ser ayudar. hombre o por...? No, qué sé En yo. general. No, la justicia me dio la espalda a mí, le da la espalda a un montón de chicos o adultos de adultos que han sido abusados de chiquitos y dicen esto está prescripto y después se van a su casa. Yo no sé cómo hacen los jueces para saber que estos casos ocurrieron y que hay prueba y todo, y después y los declaran prescripto y después se van a la casa y comparten, o los abogados defensores, porque tenés que defender a un abusador de menores, ¿no? Lo mismo pienso. Tenés que defender a un abusador de menores. ¿Cómo hace para ese tipo volver a la casa y juntarse a comer un asado con los nenes, con los nietos, con los hijos? ¿Cómo hace? Sí. Entonces, quiero agradecer, porque Bien. me costó mucho, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que lo entendió rápidamente y se comprometió a trabajar en contra de la prescripción para que esto se termine. Juan, gracias de verdad por haber venido. Gracias. Me encantó conocerte. Seguro vas a ser un gran padre. Igualmente. Muchas gracias. Sí.